La ley de Kirchhoff nos menciona que la suma de todas las intensidades de corriente que llegan a un nodo de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen de ese mismo nodo. Entonces, la primera ley establece que la suma algebraica de todas las intensidades de corriente en cualquier unión o nodo de un circuito es igual a cero. Antes de comenzar con el ejercicio, vamos a definir el concepto de nodo, que es un punto de una red eléctrica en el cual convergen dos o más conductores. De esta manera, el ejercicio nos dice que en base al circuito eléctrico determinemos el valor de las intensidades desconocidas. Ahora vamos a definir los valores con los cuales contará nuestra fuente. La parte pequeña contará con un valor negativo y la parte grande contará con un valor positivo. Posteriormente vamos a definir el sentido en el cual se propagará nuestra corriente eléctrica. Para ello existen dos sentidos, uno que va de positivo a negativo, que es llamado sentido convencional, y otro que va de sentido negativo a positivo, que es el sentido real. Y para nuestro ejercicio vamos a utilizar el sentido real, entonces nuestra corriente eléctrica va a fluir en esta dirección. Como podemos observar, en nuestro circuito tenemos 4 nodos, un nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Primero, para encontrar el valor de nuestra intensidad 1, sabemos que la sumatoria de las intensidades que entran a un nodo es igual a la sumatoria de intensidades que salen de ese mismo nodo. En este caso es la intensidad 2 e intensidad 4. Y conocemos el valor de la intensidad de corriente eléctrica número 2 y 4. Entonces, intensidad 1 es igual a 6 amperes más 9 amperes, dándonos un resultado de 15 amperes para nuestra intensidad de corriente eléctrica número 1. Posteriormente, debido a que la resistencia número 2 y la resistencia número 3 están conectadas en serie, la corriente que pasa por R2 será la misma que circula por R3, de donde intensidad de corriente eléctrica 2 es igual a intensidad de corriente eléctrica 3, es decir, 6 amperes sería igual a 6 amperes, que es nuestra intensidad de corriente eléctrica 3. Ahora bien, tenemos a un nodo C. Eso quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica número 4 que fluye en ese sentido es igual a la sumatoria que hay entre la intensidad de corriente eléctrica número 5 y número 7. Entonces nos queda que intensidad de corriente 4 es igual a la intensidad de corriente 5 más la intensidad de corriente número 7. De ahí sustituimos para obtener el valor de la intensidad de corriente eléctrica número 5, debido a que es la que nos hace falta encontrar. Y esto es igual a la intensidad de corriente eléctrica número 4 menos la número 7. Entonces, intensidad de corriente número 5 es igual a 9 amperes menos 4 amperes, dándonos un resultado de 5 amperes para nuestra intensidad de corriente eléctrica número 5. Ahora, como podemos observar, tenemos a un nodo B y nuestra intensidad de corriente número 6 va en esa dirección. Eso quiere decir que la intensidad de corriente número 6 es igual a la intensidad de corriente número 3 más la número 5. Y como conocemos los valores de la intensidad de corriente número 3 y número 5, únicamente sumamos ambos valores. Entonces, 6 amperes más 5 amperes nos va a dar el resultado de nuestra intensidad de corriente eléctrica número 6, que tiene un valor de 11 amperes. Ahora nos encontramos con un nodo D. Eso quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica número 6 y número 7 es igual a la intensidad de corriente eléctrica número 8. Entonces, si conocemos el valor de la intensidad de corriente número 6, que es de 11 amperes, va a sumar a la intensidad de corriente número 7, que es de 4 amperes, y esto nos da un resultado de 15 amperes para nuestra intensidad de corriente eléctrica número 8. Y de esta manera podemos confirmar que la intensidad de corriente eléctrica de entrada es igual a la intensidad de corriente eléctrica de salida.